Que me acompañen en sus Biblias al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Seguimos con el libro de Timoteo, de Primera de Timoteo, que venimos estudiando todos los domingos. Primera de Timoteo 3. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Primera de Timoteo 3. 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar antes de seguir. Otra vez, Señor, gracias por esta reunión, gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla, estudiarla y predicarla, Señor, libremente. Gracias por este privilegio que nos das. Gracias por el privilegio que me das de poder compartirla. Te pido que me des de tu gracia y tu misericordia en este tiempo, que nos hables, que prepares nuestros corazones, Señor, que nos des un corazón tierno para estar atento a lo que quieras enseñarnos, para poder ponerlo por obra en nuestras vidas, Dios. Gracias otra vez por esto, gracias por cada cosa que nos das. Guíanos en esto, Hijo, todo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Seguimos una continuación de lo que ya veníamos, como dije, veníamos viendo los domingos anteriores, y vemos que, acompáñenme al capítulo 1, versículo 3, o sea, esta carta es una carta del apóstol Pablo a su hijo, ese verdadero hijo en la fe, Timoteo. Dice: como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, y empiece a darle instrucciones. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso y empieza a darle instrucciones de ciertas falencias o ciertos errores que había en esta iglesia, para que él vaya corrigiendo a estos hermanos que estaban enseñando falsa doctrina, y empieza a darle varias instrucciones a Timoteo en cuanto a cosas dentro de la iglesia. Veíamos en los últimos 2 domingos el cuanto al culto general, tanto sobre la oración, sobre el rol del hombre en la iglesia, sobre el rol de la mujer en la iglesia. Y ahora el capítulo 3 va a estar hablando de 2 oficios, tanto el obispo, o pastor, o anciano, ya lo vamos a ver, y también de los diáconos. Y empieza a dar estas instrucciones a Timoteo, porque él tenía que elegir, así como había dejado a Tito. Si leemos Tito el capítulo 1, también Pablo dejó con las mismas instrucciones de ir, lo dejó en Creta para establecer ancianos en cada ciudad, para establecer ancianos, establecer pastores. Y los mismos requisitos que vemos acá en los primeros 7 versículos son los mismos requisitos que Pablo le dio a Tito en Tito capítulo 1. Voy a pedir que me acompañen, vamos para allá, Tito 1, como para tenerlos también en vista. Tito 1, versículo 5. Tito 1, versículo 5. Y hoy vamos a estar paseando mucho en la Biblia. Vamos a ver cómo llegamos con el tiempo, porque en 1 Timoteo 3 vemos 16 requisitos que el apóstol le da a Timoteo. 16 requisitos que Dios estableció para los pastores. Vamos a estar viendo por encima cada uno, porque no lo podemos a estudiar cada uno, no nos va a dar el tiempo. Pero Tito capítulo 1, versículo 5, vemos los mismos requisitos. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo.
retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Los mismos requisitos, palabras más, palabras menos, o a veces con otras palabras, en cuanto a la traducción, son los mismos requisitos que vemos tanto en Timoteo como en Tito para los pastores. Pero volviendo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispo, empecé a buscar a ver qué significaba la palabra obispo. Viene del griego episcopos, que quiere decir supervisor o superintendente, persona a cuyo cargo está la dirección y cuidado de algo. Está compuesta por dos prefijos. La palabra episcopos, que se traduce obispo, está compuesta por dos prefijos: epi, que quiere decir sobre, y scopein, que quiere decir mirar y observar. Está hablando de eso, siempre la misma idea, de mirar sobre, de estar vigilando, estar atento, estar supervisando. Eso quiere decir la palabra obispo. Se podría traducir tranquilamente como supervisor. O sea, y la palabra significa eso, y el oficio es ese, de supervisar y cuidar. En este caso, de cuidar, estamos hablando del contexto de la iglesia. Y también quiero que veamos, que me acompañen en Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, podemos ver tres palabras que se usan para la misma persona: tanto obispo, anciano y pastor. Son tres palabras, pero está hablando siempre de la misma persona. No son tres personas distintas, es la misma posición, pero cada palabra habla de distintas responsabilidades que recaen sobre la misma persona, sobre el pastor, sobre este siervo. Hechos 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo, cuando en su viaje misionero, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando, hizo llamar a los ancianos, estando en Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y si seguimos el pasaje, no vamos a leer todo, pero versículo 28, está hablando con estos ancianos, y dice, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él mandó a llamar a los ancianos, y a los mismos ancianos le está diciendo que son obispos, que el Señor los puso por obispos. Y Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a ver algo similar, pero en este caso las tres palabras, tanto pastor como anciano como obispo, en el mismo contexto, en el mismo versículo, y hablando de la misma persona. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, en este caso Pedro hablando, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos. Ancianos, está usando la palabra presbíteros. Ancianos, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. A simple vista no parece. Pero, versículo 1 dice: a los ancianos, yo anciano, también con ellos. Estamos hablando de presbíteros. Después dice: apacentad la grey de Dios. Es la palabra poimaino, que viene de poimen, que es pastor. Está hablando de apacentar, el trabajo y el oficio del pastor. Es la misma palabra que podemos usar para un pastor de ovejas, que está entre vosotros cuidando de ella. Cuidando es este episcopos que vemos en 1 Timoteo. Está hablando de supervisando, de la palabra obispo. O sea, en estos dos versículos podemos ver que está hablando de la misma persona y usa los tres términos, tanto obispo, anciano y pastor. Volviendo a 1 Timoteo, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, pastor, obispo o anciano, la misma, no importa el término que usemos, estamos hablando y refiriéndonos a la misma persona. Nosotros hoy por hoy usamos más pastor, es la palabra que usamos más comúnmente, pero estamos hablando de la misma persona.
Los ancianos eran líderes del pueblo de Israel y eran respetados por toda la comunidad. Esta palabra presbíteros. Y está hablando más de la persona, de su lugar y de la madurez y de su sabiduría. Episcopos está hablando de su cargo, su trabajo como supervisor. Y poimen, o pastor, está hablando de su liderazgo y su guía, de ponerse enfrente, como un pastor de ovejas, de ponerse enfrente y guiar al rebaño. Son tres términos que se usan para la misma persona y estamos viendo tres responsabilidades, tres características de la misma persona. Entonces, palabra fiel, según anhelo obispado, buena obra desea. El pastor es la autoridad puesta por Dios. No es que alguien puja para a ver si llego, no es la cúspide de una pirámide gerencial, de una empresa donde nosotros, no sé, luchamos y debemos ascender, subir de puesto hasta llegar al pastor. No es un puesto que se gana, no es un puesto que se merece. El pastor es una autoridad, es el lugar que Dios puso. El pastor, o sea, en otras palabras, Dios puso al pastor en su lugar y nosotros como iglesia debemos seguirlo como cualquier otra autoridad puesta por Dios. El pastor, no vamos a estar viendo estos versículos, pero va a dar cuenta delante de Dios por su lugar. Así como el hombre va a dar cuenta, el marido o padre va a dar cuenta por su familia, por sus hijos, por su esposa, el pastor va a dar cuenta ante el príncipe de los pastores por cómo ejerció, cómo cumplió la obra que Dios dejó en sus manos. No es que la iglesia sea del pastor, la iglesia siempre es de Cristo, pero Dios es un Dios de orden. Y tanto en el matrimonio hay orden, en la familia hay orden, Dios estableció también un orden en su iglesia y Dios puso a ese hombre, a ese líder, para que la iglesia lo siga. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber como iglesia de Cristo, es seguir a nuestro pastor. En otras palabras, también ese es el guía espiritual puesto por Dios. Otra vez, no es alguien, no es un puesto que se gana, no es un puesto que se merece, puesto por así decirlo, no es un oficio que yo me merezco porque soy bueno, porque hice muchas cosas o esto o aquello, sino el pastor es un oficio establecido y designado por Dios. Vamos a estar viendo versículos 2 hasta el 7. Quiero a ver cómo hacemos con el tema de tiempo. Pablo, como dije, hay 16 requisitos para el pastor, pero también tengamos en cuenta que estos 16 requisitos sean para el pastor, no quiere decir que no apliquen a nosotros. Hay algunos que específicamente para el pastor, pero la gran mayoría aplica a cada uno de nosotros, y por eso digo que vamos a estar viendo versículos, porque vamos a ver en el resto de la Biblia que esos mismos requisitos, tanto irreprensible, prudente, decoroso, aplica a cada creyente, cada hijo de Dios. Versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. La palabra irreprensible quiere decir que no merece reprensión. Está hablando de inculpable, es alguien que no tiene que ser corregido. Los griegos definían esto como no dejar a tu adversario nada que pueda ser usado en tu contra. Es alguien que no tiene que ser reprendido por algo. ¿Va a ser perfecto? No. ¿Por qué? Porque no hay nada perfecto. Solamente hubo una persona perfecta que vivió en este mundo y solamente hay una persona perfecta, y ese es Cristo. Ningún pastor es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero en Tito, como veíamos, que no vamos a ir allá, pero habla de esto, de ser irreprensible como administrador de Dios. Tiene que ser un hombre que vive una vida santa, una vida que en obediencia a la palabra de Dios día tras día. ¿Va a fallar? Sí, como cualquiera de nosotros vamos a fallar, pero su meta, su día a día tiene que ser vivir de una manera irreprensible. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Irreprensible. Capítulo 5, versículo 23. Está hablando el apóstol Pablo con la iglesia de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta irreprensibilidad no es exclusiva para el pastor, no es que el pastor tiene que buscar ser esto, sino que cada hijo de Dios, cada uno de nosotros, y hay más versículos, solamente fui buscando uno, como para tampoco pasear tanto, pero cada hijo de Dios, Dios espera eso, que tratemos de vivir una vida irreprensible, una vida en que en obediencia a la palabra de Dios, día tras día, que no tenga a alguien, no darle, como decía, como este dicho griego, que no darle a otro nada que pueda decir en nuestra contra, de poder vivir día tras día como hijos de luz, como vamos a ver después. Segundo requisito, dice, el pastor tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Nuevamente, algunas palabras me tuve que ir al griego para tratar de encontrar un poquito más de sentido. La palabra marido o aner significa hombre. Literalmente significa hombre. En otras palabras podemos decir hombre de una sola mujer. Entonces, el oficio de pastor es para hombres. ¿Hay pastoras hoy día? Sí. ¿Establecidas por Dios? No, porque Dios no va a hacer algo en contra de lo que Él dijo que iba a hacer. No es que, como veíamos el domingo pasado, o sea, en cuanto al rol del hombre y de la mujer en la iglesia, no es que la mujer no sea inteligente, no sea capaz, no pueda enseñar, sino que Dios estableció un orden, y en ese orden Dios puso como requisito que el pastor solamente tiene que ser un hombre. Dios lo estableció así. Y dice, marido de una sola mujer. No puede ser un divorciado. Tiene que ser marido de una sola mujer. Otra vez, marido, estamos hablando de hombre. Esta palabra aner quiere decir hombre. Y en otra, o sea, si ponemos a ver todo el Nuevo Testamento, se usa como hombre. Todo el tiempo que Jesucristo, no sé, hablaba acerca de los hombres y estos hombres, es la misma palabra, aner. Entonces, el pastor tiene que ser un hombre, porque Dios lo quiso así, y no puede ser, podemos decir, un divorciado. Tiene que ser marido de una sola mujer. Dice entonces, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, que es el siguiente requisito. Sobrio quiere decir templado, moderado. Está hablando de una mente sana, de una mente con dominio propio. Acompáñenme a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Nuevamente, la idea es tratar de dar una definición corta y simple a cada requisito y no entrar tanto en detalle, porque son muchos. Pero estamos hablando de que el pastor tiene que ser sobrio. Dice con dominio propio, quiere decir la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Hablando a todos los creyentes, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Capítulo 5, versículo 8. 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y vamos a 1 Tesalonicenses 5. Volviendo a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Nuevamente, sobrio. Sí, el pastor tiene que ser sobrio, tiene que ser moderado, estamos hablando de ejercer dominio propio. Pero no solo el pastor, sino cada uno de nosotros se requiere lo mismo, este requisito, esta cualidad que Dios pide de nosotros. 1 Tesalonicenses 5, versículo 6. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Está hablando de alguien sobrio, alguien con dominio propio. Lo contrario, lo opuesto, es algo que sabemos de la sobriedad, es alguien que está borracho, que está bajo
la influencia y el dominio del alcohol, o puede ser cualquier otra cosa. Hay otro versículo, no me acuerdo ahora la cita, no te habla de no se embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay solución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Está hablando de no dejarnos controlar nuestra vida, ya sea por el alcohol o cualquier otra cosa, sino ser sobrios, de ser guiados por el Espíritu Santo. Está hablando de eso, no distraernos con cosas que realmente no valen la pena, sino que hagamos, y vemos en 1 Tesalonicenses estos 6 versículos, en eso, de ser sobrios, de vivir, y versículo 11 termina, por lo cual, después de todo lo que dijo, animados y edificados unos a otros, así como las 6, está hablando de lo mismo, de ser sobrio, de ejercer este dominio propio, de no dejarnos, no distraernos con cosas que no valen la pena, ya sea usando otra vez lo mismo del tema del alcohol, que una pequeña, lo más mínimo que tomemos de alcohol va a afectarnos, ya afecta nuestros reflejos, ya afecta nuestra mente. Estamos hablando de ser sobrios, de una mente sana, sabiendo que hay algo más importante. Y otra vez, este requisito de ser sobrios no es solamente para el pastor, así como el hecho de ser irreprensible, sino para cada hijo de Dios, prudente. Volviendo a 1 Timoteo, la palabra prudente es muy similar a lo que veníamos viendo, ser sobrio, prudente. Buscar el diccionario y puse prudente, que tiene prudencia. Y dije, se me abrió la mente, ya está. O como sobrio, que tiene sobriedad. Es como que muchas cosas que decir el diccionario, ¿cómo me ayuda? Pero si ponemos a buscar más qué es prudencia y todas esas cosas, estamos hablando de alguien que actúa con moderación y cautela, alguien comedido. Va muy de la mano, como dije, con el requisito anterior, que piensa con cordura y que ejercita este dominio propio. Alguien prudente, el pastor, tiene que ser alguien sobrio, tiene que ser alguien prudente. Decoroso. Puse a buscar, la otra vez compartí con Julia, acerca de la palabra, qué quiere decir esta palabra, o que podemos leer acá como decoroso. Y literalmente significa ordenado. No está hablando específicamente de la vestimenta, sino más allá de la vestimenta, sino está hablando de un estilo de vida ordenado, organizado. Algo particular que me llamó la atención, la palabra decoroso es cosmos. Viene la palabra es cosmos, pero viene la palabra cosmos. Cosmos, ¿qué sabemos por el cosmos? O sea, todo el universo, lo que está más allá. Todo el cosmos significa orden. Todo lo que conocemos como cosmos o universo significa orden. Es medio como que, si nos ponemos a ver cosmos, orden, evolución, azar, no coincide. O sea, no hay manera de que la evolución, que es básicamente el que cree en la evolución, el tema del azar, que algo que surgió y que de a poco pasaron miles de millones de años y eso fue evolucionando en ciertas cosas y se dio por azar, no coordina con la palabra cosmos, que quiere decir orden. Nuevamente, o sea, paréntesis, todo el universo está organizado y está ordenado de una manera tan exacta que no hay lugar para el azar. Es todo tal, si nos ponemos de tanto, el cuerpo humano funciona de una manera tan perfecta, tan ordenada, organizada, tan cosmos, que no hay lugar para el azar. Es como un reloj, es como todas las cositas que se ven del reloj, que funciona cada cosita perfectamente, sin irme mucho, o sea, es un tema que me gusta, pero por ejemplo, el planeta Tierra, si estuviera un poquitito más cerca, un poquitito más lejos del Sol, nos congelaríamos o nos quemaríamos. Está en el lugar exacto, está todo ordenado de una manera exacta, de una manera que hay muchos le dicen con un orden, no puedo poner el nombre, pero una inteligencia superior, que alguien organizó todo eso de una manera prolija y ordenada. Solamente leer Génesis 1 y nos vamos a dar cuenta de eso. Pero bueno, estamos hablando de ordenado, decoroso, requisito para el pastor. Estamos hablando de orden. Estamos hablando de una vida que planifica, que no deja cosas al azar o a ver lo que surja en el momento. ¿Por qué? Porque somos representantes de Dios. Y Dios es un Dios de orden. Todo lo que hace, lo hace
con orden, lo que veíamos en que estábamos estudiando el libro de Romanos. Todo encaja tan perfecto, todo desde que principio hasta final, toda la obra de redención, vemos orden, vemos organización, vemos una planificación, y eso mismo Dios requiere del pastor, que haya orden en su vida, tanto afuera, en su vestimenta, hablando de decoro, como también su vida interna. Siguiente requisito, hospedador. Sabemos lo que quiere decir ahí un hospedador, pero el diccionario decía que quiere a sus huéspedes, alguien hospitalario. Es alguien que sirve a los demás, que está atento a la necesidad de los demás y que literalmente está hablando que tiene las puertas de su casa abiertas. Acompáñame a Primera de Pedro, nuevamente capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Hay un hospedador, alguien que extiende y muestra el amor de Cristo a otros. Alguien que está dispuesto a suplir las necesidades de otros. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9. Más claro, échale agua, está hablando con creyentes, hospedados los unos a otros, sin murmuraciones. Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y versículo 8, antes del 9, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y como tenemos este ferviente amor, una de las cosas, versículo 9, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones. Es un requisito para el pastor, ser un hospedador, de estar atento a las necesidades de otros, de extender este amor de Cristo, como es un requisito para cada uno de nosotros, de ser hospedadores, o en otras palabras, ser hospitalarios. Volvemos a Timoteo. Volvemos a 1 Timoteo, capítulo 3. Entonces, el pastor tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Final de versículo 2. Apto para enseñar. Está hablando apto o cualificado para enseñar. Y en este caso estamos hablando de la palabra de Dios. El pastor tiene que ser alguien preparado, alguien que se preparó, alguien que estudió la palabra de Dios para poder enseñar a otros. ¿Quiere decir que tiene que ir a un seminario? No específicamente. No es que el seminario no te hace pastor, o una universidad no te hace pastor. Estudiar una carrera y estudiar, tener un doctorado y el título de acá o allá no te hace pastor. En ese tiempo no había nada de eso. No había ni doctorados, no había ni doctorados en teología, ni carreras, ni universidades, no había seminarios. Pero sí tiene que ser alguien apto, alguien que se preparó, alguien que pasa tiempo, día a día, para seguir aprendiendo la palabra de Dios, para enseñar a otros. Porque no es que llegamos a un lugar en que ya conocemos toda la Biblia, ya sabemos todo y ya podemos enseñar a otros. Nunca vamos a conocer toda la palabra de Dios. Una vez escuché de un pastor, que yo lo conocí cuando era, creo que hasta así llegué, pastor Striller. Él, no me acuerdo a qué edad falleció, pero fue mucho, pero tenía más de 50 años en el ministerio. Más de 50 años sirviendo como pastor. Y él todavía sigue diciendo: hay muchísimas cosas que no conozco ni entiendo de la palabra de Dios. Él todavía seguía, él mismo decía: yo sigo aprendiendo. Alguien que no solo estudió, no solo que se preparó para predicar, sino que predicó la Biblia. Más de 50 años. Aún había cosas que él estaba aprendiendo día a día. Nunca vamos a llegar a entender completamente, ni a conocer completamente la palabra de Dios, porque no es un libro común. Es Dios mismo hablando. Y día a día, día tras día, podemos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Por eso, el pastor tiene que ser alguien que pase tiempo en su palabra. Y además está decir que cada uno de nosotros necesitamos pasar tiempo día tras día en la Biblia. ¿Lo hacemos? No siempre. Yo primero. Muchas veces es algo en que lo que más fallamos.
tanto orar como leer la Biblia, el agua y el alimento que necesitamos día a día es lo que más necesitamos. No es que debemos hacerlo, es lo que necesitamos como hijo de Dios. Y es lo que más obviamos muchísimas veces. Y el pastor tiene que ser este hombre cualificado para enseñar. Pero también cada hijo de Dios tiene que ser un maestro de la palabra de Dios. Dios espera que todo hijo suyo sea un maestro de su palabra. ¿Quiere decir que todos se van a parar acá? No. ¿No se va a parar ahí a enseñar a los chicos? No, pero todo hijo de Dios tiene que enseñar y compartir la palabra con otros. Porque es lo que Dios espera de nosotros, que hagamos discípulos. Hacer discípulos implica enseñarle a mi discípulo, a la persona que me sigue atrás, cómo seguir a Cristo, cómo conocer a Cristo. Eso implica enseñar. Necesitamos estar aptos, necesitamos estudiar y prepararnos para poder guiar a otros, para conocer más a Dios, pero para poder guiar a otros. Entonces el pastor tiene que ser apto para enseñar. No sé, como no tengo ningún tipo de reloj, pero bueno, seguimos. Versículo 3, no dado al vino. Un poquito más rápido, creo que me estoy yendo. No dado al vino, literalmente significa, la palabra paraoinos, significa alejado del vino o alcohol. Esta palabra, esta frase, no dado al vino, significa que el pastor no puede tomar alcohol. Eso es lo que significa esta palabra. ¿Es un requisito? Sí, para el pastor. ¿Dios prohíbe el alcohol en la Biblia? No. No podemos ver, no hay un versículo en que Dios prohíba explícitamente el alcohol. Pero sí habla del alcohol y habla muy en contra del alcohol. En la gran parte de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios habla del alcohol, de los efectos del alcohol, de una manera mala. Podemos decir que no lo recomienda, por así decirlo. Dios habla en contra del alcohol. Entonces, yo voy a compartir mi convicción. ¿Por qué? Estamos hablando del requisito para el pastor, no tomar alcohol. Eso lo podemos ver explícitamente. Pero yo como hijo de Dios tengo que ser como Cristo. Es lo que Dios espera de mí. ¿Cristo tomaría alcohol? O sea, Cristo, Dios, no recomienda el alcohol. No va a hacer nada en contra de su propia naturaleza. No va a hacer algo en contra de lo que Él dice. Y entonces, si Él no recomienda el alcohol, Él no lo tomaría. Y si Él no lo tomaría, yo como hijo de Dios tengo que hacerlo. Los dejo para pensar. Otra vez, la Biblia no prohíbe explícitamente el alcohol, pero sí habla muy en contra. Pero en este caso, en cuanto al pastor, sí está prohibido, por así decirlo. O sea, el pastor sí no puede ser un requisito para el pastor no tomar alcohol. Pero si yo quiero ser como Cristo, si mi meta es ser como Cristo, voy a hacer exactamente lo que Cristo hizo y haría. La típica frase, ¿qué haría Jesús? Volviendo al otro requisito, no dado el vino, no pendenciero, no propenso a peleas. Y otra vez, tiene que reflejar a Cristo. Eso engloba básicamente todo. Cristo, en lo que podemos ver en los evangelios, en su vida, Él no se estuvo peleando con todo el mundo. Sí, muchas veces puso los puntos en ciertas cosas en cuanto al templo, a la adoración de Dios y varias cosas, pero Él no se estuvo peleando con todo el mundo. Y específicamente esta palabra está hablando de eso, de no ser propenso a peleas, no ser peleones, sino que Él extendió misericordia. Y muchas veces peleamos o discutimos. ¿Por qué? ¿Por qué peleamos o discutimos? La gran parte de las veces es por orgullo, para mostrarle a la otra persona que yo tengo razón. Eso es, muchas veces lo hacemos por eso mismo. Y le voy a pedir que me acompañen a 1 Timoteo, estamos acá, capítulo 1, versículo 3, 1 Timoteo 1, 3. La razón por la que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, peleas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ser pendenciero es totalmente lo opuesto a ser de edificación. Y como hijo de Dios necesitamos ser de edificación a otros. Otro requisito, algo que se pide del pastor: no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Se está hablando de no buscar
a obtener ganancias o beneficios de algo vergonzoso o ilícito. Quiere decir esto, ganancias deshonestas. O sea, el pastor que sirve a Cristo como pastor por amor a Cristo, no para hacer mercadería de la gente. Y algo que lamentablemente muchos hoy podemos ver abiertamente, que usan la piedad como fuente de ganancia. Lo dijo Dios y lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Judas en muchísimos versículos de estos hombres que van a usar la piedad, que van a usar la fe para aprovecharse de la gente, para hacer negocio, para vivir de eso. Cuando realmente un requisito para el pastor, lo que Dios espera es que sirvamos a Dios por amor, no por el dinero. ¿La iglesia tiene la responsabilidad de sostenerlo? Sí. Porque también no vamos a entrar en detalles de eso ahora, pero es la responsabilidad de la iglesia sostener económicamente a su pastor. Pero el pastor no tiene que estar como pastor por la plata. Versículo 4, versículo 3, segunda parte, dice: no al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Está hablando de alguien afable, alguien el diccionario habla de suave en la conversación y el trato, alguien con quien da gusto pasar el tiempo, alguien complaciente, afectuoso, que demuestra cariño. Y vamos para allá. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Alguien que afectuoso, alguien que demuestra cariño. Y la palabra que se traduce como amable, en otros lugares de la Biblia se traduce como amable, afable, gentil o gentileza. Y capítulo 4 de Filipenses, versículo 5, usa la misma palabra, dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza o vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Otra vez, no solo es el pastor, Dios muchas veces, yo lo tengo marcadito, pasible, que significa pacífico, no pendenciero. No vamos a ir a Tito, pero Tito 3, los primeros 8 versículos habla de esto, alguien que todo hijo de Dios, no está hablando del pastor, sino todo hijo de Dios, necesitamos ser apacibles. Va muy de la mano con no ser pendenciero, avaro. No avaro. La avaricia, según el diccionario, dice: afán desmedido de poseer o adquirir riquezas para atesorarlas. Como requisito del pastor y cada hijo de Dios es el no ser avaros, no tener avaricia en nuestras vidas. La avaricia es pecado, que el dinero no sea el centro de su vida. Como vimos antes, no codiciosos, ganancias deshonestas, que el dinero no sea el centro de la vida del pastor, y el dinero tampoco debe ser el centro de la vida de ninguno de nosotros. ¿El dinero es malo? No. El dinero es plata, es papel, es moneda, no es malo. Lo malo es el amor al dinero. 1 Timoteo, ya que estamos acá, vamos a leerlo. Capítulo 6, la próxima página, depende de la Biblia que tengan. 6, versículo 9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el dinero. No, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es esa avaricia, ese afán, afán desmedido por y lo opuesto. No estamos haciendo tanto. Hebreos 13, versículo 5 habla de: sean vuestras costumbres sin avaricia. Con todos los creyentes está hablando. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Si yo estoy pensando todo el tiempo en el dinero y en las cosas materiales y en lo que puedo obtener y que quiero tener, es que muestra realmente otra realidad en mi vida, que no estoy contento con lo que tengo. Y hay muchos versículos que hablan de esto. Filipenses 4 habla de esto, de estar contentos con lo que Dios nos da. Tengo lo que necesito, porque Dios prometió darme lo que necesito. Si algo que quiero no lo tengo es porque tal vez no lo necesito. No necesito ahora, no necesitaré, no sé. Pero estar siempre contentos con lo que Dios me da. Porque al fin y al cabo todo lo que tengo es lo que Dios me da. Esta avaricia, esta codicia, este afán por querer más,
es pecado. Y hay muchísimos más versículos en que Dios habla muy en contra acerca de esto, no del dinero ni las cosas materiales, sino el afán y el amor a esas cosas, en buscar querer más. Terminamos, versículo 3 entonces: no da el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y ahora vamos a ver los últimos dos. Bueno, queda versículo 7, dice no un neófito. Y después vamos a ver los otros dos círculos. Versículo 7, no un neófito, no un recién convertido. Necesita ser alguien maduro en la fe, un pastor. Y sigue el versículo, dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esta palabra envaneciéndose está literalmente hablando de envolver con humo, de hacerse humo, de inflar con arrogancia. ¿Por qué no un nuevo? Por eso mismo, para que, por así, o sea, con otras palabras, el puesto no se le suba a la cabeza. Necesita ser alguien maduro, alguien que fue sometido a prueba, y lo vamos a ver después, más adelante. Alguien que haya sido sometido a prueba por la iglesia y que cumpla con todos los requisitos. No un neófito, no alguien nuevo, un recién convertido. Y por último, las últimas dos cosas, versículos 4 y 5 y versículo 7. Dos círculos, porque hasta ahora venimos viendo ciertas cualidades más de carácter en cuanto al pastor, cómo debe ser. Tiene que ser hospedador, tiene que ser prudente, sobrio, no avaro, apacible, amable, no codicioso de ganancias deshonestas y todo ese tipo de cosas. Y ahora vamos a ver dos círculos muy importantes en la vida del pastor. En primer lugar es su casa, su hogar. Versículo 4 y 5 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Su hogar tiene que ser un buen líder y un buen guía en su familia, tanto como padre como esposo. Necesita ser alguien que viva correctamente, alguien que no está hablando de que gobierne bien su casa, esa palabra gobierne no está hablando de mandonear, no está hablando de un dictador, sino es la palabra, no me acuerdo ahora específicamente, pero está hablando acerca de presidir. Literalmente significa presidir, liderar, guiar, ponerse delante. Presidir, ponerse delante. Que gobierne bien su casa, que se ponga delante, que guíe a su casa, que guíe a su familia. Otra vez, el lugar ni siquiera del pastor o del papá o del marido no es el mandonear ni a su esposa ni a sus hijos, sino ser guía, ser el líder de su familia. Ser, hace gestos que ya me fui. Estamos hablando de eso, de ser un líder, de ser ejemplo, que su familia lo siga. No alguien que esté empujando, sino que sea realmente un ejemplo de la vida de Cristo a su familia. Que no sea alguien, me ha pasado muchísimas veces, que a veces somos uno en la iglesia y somos otro totalmente en casa. Alguien que te conoce es alguien que te ve 24/7. Y por lo general es tu familia, alguien con quien convivís. Son las personas con las que más pasas tiempo, en las que te conocen mejor. Necesitamos ser, y el pastor necesita ser, íntegro. Alguien que es lo que yo soy acá, voy a hacer en mi casa. Y vamos a ver después lo que también voy a hacer afuera. Porque el pastor también, versículo 7, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Son dos áreas, dos círculos muy importantes en la vida del pastor. Dentro de su casa, como líder, como ya sea papá o esposo, como guía de su casa, y también afuera, de tener un buen testimonio, ya sea en su trabajo, en su barrio, con sus vecinos, de ser realmente lo que dice ser. Lo que estamos hablando del pastor, lo que predica todos los domingos, que viva eso todos los días también en su casa y en su barrio, o afuera, ya sea en su trabajo, escuela, donde esté. Como vimos, todos estos requisitos, algunos vimos más por encima que otros, son requisitos que Dios requiere para su siervo
como ya sea obispo, pastor o anciano, que es la misma persona. Y como dije, gran parte de todos estos requisitos aplican a todo hijo de Dios. Dios espera que cada uno de nosotros, que no somos pastores, seamos irreprensibles, sobrios, prudentes, decorosos, aptos para enseñar, y muchísimo, la gran parte, salvo María, una sola mujer, específicamente para el pastor. Eso no quiere decir que un divorciado no puede servir a Cristo. Paréntesis aparte, eso para otra predica. Pero todo hijo de Dios necesita cumplir con estos requisitos. Todo hijo de Dios debemos ser de ejemplo en nuestra casa, ser de ejemplo afuera, después de vivir como lo que somos representantes de Dios, representantes de Cristo en nuestro mundo. Estamos representando nuestra patria, somos embajadores de nuestra patria y debemos vivir como tal. Y servir a Cristo, para ir terminando, es algo que yo digo muchas veces y me lo recordó anoche mi suegro. Servir a Cristo es un gran privilegio, pero eso también conlleva una gran responsabilidad. Servir a Cristo como pastor es un gran privilegio, pero también conlleva muchísima responsabilidad. Es una carga bastante grande. Servir a Cristo en el área que sirvamos es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Dios dijo, el que anhela obispado, ¿querés ser pastor? Está bien, estos son los requisitos, esto es lo que espero. ¿Querés servirme? ¿Querés venir a limpiar la iglesia? ¿Querés servirme con audiovisual, con la música, con lo que sea? Está bien, servime, te concedo eso, porque te salvé para eso. Pero estos son los requisitos. Otra vez, todos estos requisitos, todas estas cualidades, y hay muchísimas más, aplican para cada hijo de Dios que quiere servir a Cristo. Es lo que Dios espera de mí. Y para terminar, son lo que a mí me dejó pensando estos dos círculos de la vida del pastor, de la vida de todo creyente. ¿Qué es lo que ven los de mi casa? ¿Qué tanto cumplo con todas estas cosas? ¿Cómo cumplo mi rol en mi casa? ¿Cómo cumplo mi rol afuera de mi casa? Porque sí, hablamos, bueno, el pastor, el papá, el marido tiene que sí ser el líder, pero no solo eso. O sea, la esposa tiene que cumplir su rol, los hijos tienen que cumplir específicamente y exactamente su rol dentro de su casa. Le ha pasado muchísimas veces, cada vez que hablo esposo, hijo. Porque es fácil señalar. Hablo del papá. Fíjate, escuchá lo que dice el pastor. La esposa, escuchá lo que dice el pastor. Y es fácil mirar siempre a ver lo que hace el otro. Pero como veíamos el jueves, en cuanto al rol de la mujer y el rol del hombre en la iglesia, si cada uno de nosotros cumpliríamos exactamente lo que Dios espera de nosotros, no necesitamos reclamarle ni esperar nada de la otra persona. Si yo realmente soy el esposo que debería ser, no necesito decirle sujetate. Eso no es bíblico. Yo tengo que hacer exactamente lo que tengo que hacer, lo que Dios espera de mí. Y si la otra persona hace exactamente lo que Dios espera de ella o de él, la unidad, la armonía va a ser muy distinta de que si yo estoy reclamando y pidiendo a la otra persona hacer esto o hacer aquello, cambia esto. Cada uno de nosotros necesitamos mirar para adentro. Gran parte de todas estas cualidades son cosas de adentro, porque estamos hablando de, sí, se demuestran por afuera, lo que es la avaricia, la irreprensibilidad y todas estas cosas, pero son gran parte cualidades de actitud, de carácter, tanto que Dios espera del pastor como que Dios espera de cada uno de nosotros. Y otra vez, ¿qué tanto cumplo con estos requisitos? ¿Qué tan dispuesto estoy a servir a Cristo? Si yo quiero servir, pero... puedo servir, pero... No, eso no quiero. No quiero cumplir esas cosas. Yo quiero servir, pero si se hacen las cosas a mi manera. Yo quiero hacer las cosas así, así, así. Y cuando es totalmente todo lo opuesto. Porque no es algo que yo le estoy haciendo a Dios. Servir a Cristo no es algo que yo estoy haciendo por Dios. Es algo que Dios está haciendo
por medio mío. Es algo que Dios me permite y me da el privilegio de hacer. Dios no me necesita. Dios no necesita que le sirva. Yo necesito servir a Él. Dios no necesita que yo pase tiempo en oración y en la palabra. Yo necesito pasar tiempo conociendo más a mi Dios. Otra vez, gran parte de todos estos requisitos aplican, como dije, a cada hijo de Dios. ¿Qué tanto lo estoy cumpliendo? Yo puedo decir, no tengo problemas de avaricia, soy amable, soy sobrio, soy prudente, estoy viviendo de esa manera, soy irreprensible, porque si no lo estoy haciendo tan así. Entonces, ahí hay algo que mejorar. Vamos a orar. Gracias, Dios, otra vez, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que podemos aprender de ella. Por los ejemplos, Dios, de tus hombres en la Biblia, por los ejemplos que has puesto en nuestras vidas. Gracias por nuestro pastor. Te pido, Padre, que me ayudes y que nos ayudes como iglesia a poder seguirlo, a poder respetarlo y honrarlo, Dios, como la guía y autoridad que tú pusiste sobre nosotros. Gracias por todo lo que nos das, gracias por tu gran amor y tu misericordia y gracias que nos muestras día tras día. Guíanos, por favor, en lo que reste, dejo todo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.